Buenas Hasta tardes. la Bernard. ¿Cómo andan todos? ¿Qué ¿Qué tal? tal esas vacaciones? ¿Qué tal esa feria? ¿Se disfrutó o no? Cortas. ¿Cortas? Ya a mi edad, nunca me pasaba, pero ya tengo un resfrío fatal, chicos, perdónenme. Eh, Como que no quería volver a trabajar. Me costó volver a trabajar. Dije, ¿se puede vivir sin trabajar? O sea, dije, se puede, pues siempre estoy de viaje, gracias a Dios, pero esta vez no. Digo, no está mal, ¿eh? No está mal. Sí, Bueno, vamos a esperar unos minutitos. En realidad los quise admitir por respeto a los que se conectaron a horario. Esperamos un minutito más y empezamos la clase. Eh, quería retomar un poco, esperen, voy a silenciar el celular. Quería retomar un poco nuestro último encuentro. La verdad que yo les voy a decir, no es por adorarles la píldora, pero este grupo me encanta, es súper inquieto, dinámico, cuestionador, es maravilloso, es maravilloso. Realmente, miren, damos clases con Nico en un montón de lugares, o sea, por semana y demás, y presencial y virtual, y la verdad que tenemos experiencia en trabajar con grupos grandes, pero como este es uno de los mejores del año. Sinceramente, no sé si a ustedes les está resultando cómodo el intercambio, pero me parece que es muy enriquecedor, incluso para nosotros es muy enriquecedor. Así que, bueno, espero que ustedes también lo estén disfrutando o aprovechando. Difirieron un poquito los tiempos, ¿no? Para la implementación. Mm. No sé, de ¿Puedo hacer una agosto para... pregunta? Obvio, Karina, por ¿Cómo supuesto, por estás? supuesto. ¿Cómo Un placer estás? estar nuevamente en tu curso. Yo lo hice Gracias. el año pasado, pero como no se implementó, y bueno, la mitad de las cosas por otros problemas uno se olvida. Y la clase pasada yo llegué tarde porque no me podía conectar, tenía un problema con internet. Bien. ¿Podés hacer un resumencito cortito de lo que se habló? Exactamente, yo iba, como estuvo la feria en el medio y demás, y la verdad que ahí lo tengo a Hernán es el picante, ahí lo tengo a Hernán afilado, ya está con ¿Cómo los estás, dientes todo Mariana? preparado, garras, todo, todo. Sí, obvio, Karina, porque la verdad, Gracias. hasta me viene bien tu pedido, porque la idea era un poquito también concatenar los disparadores de la clase pasada. Me parece que estaba muy bueno para pensar en una lógica entre la clase anterior y esta. Y aparte porque a mí se me dispararon un par de cosas, ahora como que uno se va concentrando, ¿no? Me concentro y a la mañana cuando repasaba los temas de hoy, ver qué teníamos por dónde seguíamos hoy y demás, me pareció importante rescatar un par de cosas que quedaron para mí mencionadas pero no profundizadas, y me parece que esta clase puede también servir para eso. Yo te cuento, Cari, la clase pasada tenía que ver con empezar a hablar de lo que son las audiencias preliminares en general y lo que es teoría del caso. Ese era el núcleo duro de la clase pasada. Con Nico ustedes habían visto bastante toda la parte de investigación o lo que es puntualmente la audiencia de formalización de la acusación. Entonces yo no iba a ir a profundizar en eso, a lo mejor podíamos conversar un poco de los cuestionamientos que se están haciendo hoy en otras jurisdicciones donde se está implementando el acusatorio con respecto a esta audiencia de formalización. Y que esto es una construcción de costumbre, una construcción de interpretación de las normas del código nuevo y también una armonización con las garantías constitucionales en una cuestión que quede completamente lógica cuando el día de mañana ustedes tengan que aplicar realmente un sistema acusatorio, un sistema de oralidad más pleno y un sistema juradista, que es lo que por lo menos vaticino, más allá de mis ganas, vaticino que puede llegar a formar parte del sistema federal también. ¿Sí? Yo trato de sacarle el fanatismo, ustedes ya me confesé juradista,
me autopercibo juradista, así que no voy a ocultar mis deseos más íntimos, pero también desde un análisis de todos los pros y los contras, ¿no? Ahora, la semana que viene me voy a Mendoza a la tercera mesa de implementación, la tercera mesa federal de juicio por jurados, en donde se van a terminar de analizar eh, todas las cuestiones de cómo, o sea, es el termómetro, o el análisis de cómo está el tema de la implementación en todo el país. Así que la otra clase que creo que nos toca de nuevo, creo que hay un intercalado con otro profesor, les voy a venir con todas las novedades, porque vamos a hablar de la etapa de juicio y les voy a venir con todas las novedades de lo que es la mesa federal que va a ser la semana que viene. Así que me cae como anillito al dedo. Pero un poco lo que se habló la clase pasada tenía que ver con esto, con la teoría del caso, qué es la teoría del caso, cómo la interpreto, cómo la aplico, cómo la voy eh, armando y desarmando o haciendo y deshaciendo en el transcurso de la investigación o todo lo que dura la investigación, independientemente del rol donde estemos cada uno de los litigantes, ¿no? Sea como querella, de la defensa, querella particular, sea como defensor o ya sea como fiscal también, porque a mí me interesa que ustedes tengan esta mirada global, ¿sí? De los roles en el proceso, me parece trascendental, que son las dudas más grandes que empiezan a surgir cuando nos ponemos un traje nuevo, ¿no? Decimos, bueno, nos ponemos el traje del acusatorio, bueno, ¿hasta dónde puedo, hasta dónde no puedo, qué puedo hacer, qué debo hacer y qué me debe exigir un juez que conozca el sistema acusatorio y qué le debo exigir yo al juez? O sea, ¿qué es lo que el juez me va a pedir o el órgano jurisdiccional me va a requerir y qué es lo que yo tengo la obligación de dar y cómo puedo controlar eso que habíamos hablado de ese control horizontal entre las partes, cada uno en el contexto de sus roles y sus obligaciones, ¿no? Y también en el pleno ejercicio de los derechos de los litigantes. Y empezamos a hablar de esta lógica, ¿no? De las audiencias, de los diferentes tipos de audiencias que pueden traer aparejado en la etapa preliminar, teniendo en cuenta que cuando hablamos de audiencias preliminares, y los van a ver en los textos, yo les voy a compartir que Nico les pasó, creo que durante la feria les pasó algo de material, yo también les voy a compartir material de litigación más crudo, más de práctica de litigación. Pero nosotros hacemos los instructores en litigación, lo que hacemos es diferenciar la audiencia de juicio del resto de las audiencias. El juicio del resto del mundo, ¿no? Y cuando hablamos de audiencias preliminares, hablamos de cómo se litigan, cómo pensamos, cómo litigan, cómo encaramos, cómo nos tenemos que preparar para enfrentar cada tipo de audiencias que puede formar parte de la etapa preliminar o la etapa de investigación, pero siempre en el contexto de hacerlo como diferenciadas de la audiencia de juicio, que parece que es como el corazón, el núcleo duro del proceso. Un poquito también es algo que uno viene repitiendo hace muchos años, ¿no? Que parece que esto del núcleo duro, del juicio, pero yo quiero hacer una aclaración que creo que ya la he hecho, disculpen mi reiterancia, pero me parece que está bueno ir marcando las ideas fuerzas de estos sistemas. Cuando yo hablo núcleo duro, no estoy queriendo, o corazón, para ser más romántica, no estoy hablando de que todos los casos tienen que ir a juicio oral. Ese es el grave error o el gran error que se han cometido, digo, y sangro por la herida en la provincia de Buenos Aires, de pensar que uno en los sistemas de oralidad está preparando todos los casos, investigando para ver el juicio, a ver qué pasa, ¿sí? Preparándolos para el juicio. Y en realidad la visión no es así. La visión es que sí, el juicio es como el corazón del sistema, el juicio oral, ¿no? El descubrimiento de la verdad, parece, ¿no? Esa cuestión medio idílica que tenemos o filosófica del proceso, ¿sí? De llegar al descubrimiento de la verdad, pero en realidad el sistema a lo que debería responder o los objetivos en términos de gestión judicial y de política criminal tiene que ver con la evaluación de los casos
y la evaluación de la madurez de los casos en esta construcción y deconstrucción de nuestra teoría del caso, ¿sí? Esta técnica que utilizamos para medir la calidad de nuestro caso, no digo para evitar el juicio oral. Yo lo que quiero decir es que lo que me permite esa medición, por llamarlo de una manera coloquial, de la calidad del caso que tengo, es tomar, Mati, ¿querés hablar? Matías Aquino. Bueno, no importa, pensé que alguien había abierto el micrófono. De pensar y medir mi caso estratégicamente para realmente llevar a juicio aquel caso que lo amerite. Pero la perspectiva, esperen a ver si lo puedo mutear a Matías. A ver, ahí está, ahí lo muteé. Perdón, Mati, no es nada personal. Abrí el micrófono cuando quieras, pero me parecía que no estabas, no era que querías participar. Pero esta visión de la teoría del caso como la piedra basal de la litigación, la que yo voy a aplicar de manera, esto creo que lo vimos, estoy haciendo como un resumen de la clase anterior, esta piedra basal donde yo tengo la posibilidad de evaluar estratégicamente, analizar estratégicamente mi caso para tomar la mejor decisión en base a mis intereses. Justamente esa es la construcción de la teoría del caso. Entonces, ¿por qué seguimos diciendo o sigo sosteniendo que en realidad el núcleo duro o el corazón va a ser el juicio oral? Porque yo todo lo pienso con perspectivas de qué pasaría en un juicio. Por ejemplo, si yo veo, soy defensor particular, y veo que la prueba de cargo es lapidaria, y a mí no me va a convenir a lo mejor ir a un juicio oral. A mí me va a convenir trabajar arduamente en las audiencias preliminares para llegar a un mejor acuerdo en un juicio abreviado, por ejemplo. O llegar a un buen acuerdo en salidas alternativas como, no sé, una probation si es que el caso me lo permite, ¿sí? Pero no voy a ir al juicio oral a discutir cosas, o sea, llegar a la instancia del juicio oral con el desgaste que eso significa cuando yo puedo obtener una solución mucho más pronta, negociada, ¿sí? Gestionada, gestión del conflicto, pero siempre teniendo en miras o representándome como litigante, cómo sostendría esa prueba en un juicio oral o qué haría con mi caso en un juicio oral. Por eso insisto, y esto me parece importantísimo marcarlo, ustedes que están vírgenes a lo mejor en sistemas, en el sistema acusatorio federal, de decir, bueno, sigo pensando el caso desde esta perspectiva. Lo mismo yo insisto, lo de la perspectiva del jurado, ¿no? Cuando nosotros pensamos que vamos a litigar ante un jurado, cambia radicalmente el análisis en la calidad de la prueba, en la calidad del caso que yo estoy construyendo, desde una valoración de la prueba, de fortalezas y debilidades, desde una valoración de fortaleza y debilidad de potencial credibilidad del caso que yo quiero, de los hechos que yo quiero probar, ¿sí? Entonces, todo eso me debería, todo este análisis que yo hago a la luz de la teoría del caso, es lo que me debería llevar a tomar decisiones estratégicas, inteligentes en etapas preliminares. A eso invita el sistema. ¿Te En puedo ese hacer una contexto, pregunta en función sí, de esto, obvio, Mariana? Karina. Porque es Sí. específicamente esto. ¿Cambia esta lógica si la persona está detenida? Mira, a ver, yo te voy a contestar el deber ser y te voy a contestar la realidad de lo que por lo menos mi experiencia, en lo que mi experiencia he tenido, que es lo que yo les digo siempre. Acá nosotros venimos a discutir, es un ámbito académico, y nosotros venimos a discutir el deber ser. O sea, nosotros tenemos que terminar, digo nosotros porque yo también estoy en un proceso de aprendizaje hace más de 15 años, de decir cómo aprendemos el sistema y te debo decir que no debería tener ningún tipo de influencia. Justamente cuando nosotros
enseñamos o pensamos cómo, cómo litigar audiencias de control de medidas coercitivas, nosotros debemos entender que vos tenés una base de imputación, lógicamente, vos vas a tener una base de imputación, que es lo que vos de alguna manera planteás en la audiencia de formalización y demás, tenés una base de imputación, a la cual accesoriamente se le puede aplicar una medida coercitiva. Esa medida coercitiva, la única relevancia o el único fundamento que puede tener en términos constitucionales y convencionales, ¿sí? Es que sea útil para asegurarlo a fin del proceso. ¿Sí? O sea, esa es la única utilidad de la medida de coerción. Justamente la regla es la libertad, la medida de coerción. Yo creo que esa es la realidad. Y por eso se litiga de manera diferente. Por eso vamos a muchas veces, a una audiencia de control de la medida de coerción, hablo una audiencia de prisión preventiva, hablo una audiencia de morigeración, o sea, cualquier audiencia de control o de cese de la medida de coerción, cualquier audiencia de medida de control o de control de medidas coercitivas, lo que yo debo hacer es litigar riesgos procesales. Entonces, lo que vos planteas es muy interesante porque muchas veces en la litigación, en la cancha, quiero decir, en la litigación, en las audiencias, lo que pasa cuando se discuten medidas de coerción es que empiezan a hacer una mezcolanza con la culpabilidad. ¿Por qué? Porque yo voy a decir, no, esta persona no puede estar detenida porque en realidad este hecho no lo cometió. Esta persona no puede estar detenida porque la prueba que trae el fiscal no alcanza para la teoría jurídica pretendida. ¿Sí? Entonces, el error ahí empieza, o sea, la base del error es cuando nosotros empezamos a pensar esta audiencia y a litigar las audiencias de medidas coercitivas pensando en términos de la culpabilidad. Y lo que tenemos que tener en claro es que en realidad no se debería discutir culpabilidad en estas instancias, salvo que los litigantes coloquen al órgano jurisdiccional en esa condición. ¿Cómo es esa condición? Con una propuesta de juicio abreviado o con una requisitoria para ir a juicio oral, o sea, y hacer el juicio oral, ahí es donde el litigante coloca al órgano jurisdiccional en condiciones de decidir sobre la culpabilidad con el análisis de la prueba, ¿sí? En base a la producción de la prueba. Ahora, una cuestión muy distinta es discutir la medida coercitiva. Yo puedo tener el delito más grave y a lo mejor los riesgos procesales no están acreditados como para asegurar que esa persona vaya a juicio. Vamos al caso, sin politizar, por favor, porque es lo que más lejos quiero estar, pero bueno, el caso de la expresidenta de la Nación, de la presidenta de la Nación, el caso de Cristina. O sea, Cristina ha seguido los procesos en libertad y se le ha pedido una medida coercitiva una vez que ha quedado firme. Esa es la lógica del sistema. ¿Qué es lo que sucede? La coacción que existe para abreviar, para llegar a acuerdos de abreviado, cuando lo que está en juego es la libertad. Entonces, a ver, no voy a escupir al cielo. O sea, obviamente estas cosas suceden. Lo que tenemos que de ver, de analizar de nosotros como litigantes, en el caso de estar cuestionando una medida coercitiva, la necesidad de una medida de coerción, es plantarse en las audiencias y poner sobre las cuerdas al acusador. Porque en este tipo de audiencias, la carga de la prueba, en este tipo, en todo el proceso acusatorio, el que tiene la carga de la prueba es el acusador. Entonces, no prueba sobre la culpabilidad, prueba sobre el riesgo procesal. Nosotros tenemos que aprender a litigar riesgos procesales. Perdón, Entonces, doctora. sí, Bernardo. El inconveniente que surge mucho en esta instancia es que hoy el riesgo procesal más grande es la pena en expectativa. Entonces ahí el Bueno, fiscal te dice, con esta calificación
esta pena expectativa, este riesgo procesal, y para discutir eso, tengo que ir al fondo, porque A eso y hoy iba, con no, la pena eso iba, expectativa ya... por eso también te planteé, igual yo creo que ustedes tuvieron una clase sobre medidas de coerción, ¿no? Ya tuvieron con, ¿no? No, Con no, la puerta, ¿no? Ah, bueno, entonces va a venir más adelante. No me quiero meter en una clase donde no, está bien. donde van a explayarse más sobre esto, pero sí les quiero dar una respuesta. O sea, totalmente de acuerdo. La realidad, ya te doy la palabra, Lau, ¿eh? Aguantamos un segundito. La realidad es que esto es lo que sucede. Nosotros tenemos que saber cómo prepararnos para marcar, o sea, llegar a los principios de máxima es como una utopía, vamos a pensarlo así. Pero nosotros podemos formarnos con herramientas suficientes como para dar pelea a este tipo de cuestiones. La jurisprudencia local, hablo un voto de Ángela Ledesma que me viene a la cabeza, y la jurisprudencia convencional dice que la pena en expectativa no puede ser la única o el único fundamento. ¿Sí? Yo te entiendo, me vas a decir, dale, Mariana, dale, somos pocos, nos conocemos mucho, está No, no, claro. y más en provincia que está tipificado, la pena en expectativa es un riesgo procesal de por sí, entonces, ¿Es un riesgo procesal? muy Sí, es un complicado. riesgo procesal. Sí, es un riesgo procesal. Ahora, no puede ser el único. Pero además, perdón, es un riesgo Y procesal vos, irrebatible si no pero tocas yo el lo que te fondo. digo, Bernard, mira, yo lo que te digo, si yo tengo una situación así, de un caso con una pena en expectativa altísima, yo lo que debería tener la creatividad como litigante en pensar de qué manera llevo a la audiencia garantías o seguridades al juez para decirle, mire, a esta persona le puede caber esta pena en el caso de que se lo declare culpable. Pero yo le garantizo que por esto le ofrezco un garante, le ofrezco ¿cómo se llama? Una fianza, Una le canción, sí. ofrezco un control periódico, le ofrezco una presentación periódica al tribunal, una presentación periódica a la comisaría. O sea, cuestiones casuísticas que puedan dejar sin argumento al juez para que siga avalando, que le pongan una pulsera, que le hagan controles periódicos, o sea, todas cuestiones como para ir cercando al juez para que no tenga argumentos para denegar, aunque sea una prisión domiciliaria. ¿Se entiende a lo que voy? Lo que pasa es que para eso yo tengo que ir sumamente preparada de toda esta información para poder acreditar todos estos extremos en el contexto de esa audiencia. Si el fiscal no puede probar otro riesgo procesal que no sea la pena en expectativa, y yo diré que va a estar en problemas, porque hoy tenés fundamentos jurídicos, jurisprudenciales muy fuertes que sostienen esta postura. ¿Se entiende? No digo que vayas a ser exitoso al 100, pero el hecho de saber cómo poner en las cuerdas al fiscal, que en general no van tan preparados, van en la cómoda, tiene una pena en expectativa de tanto, van en esa postura, no van a realmente acreditar que existe un riesgo, sino que van como tranquilos o relajados sabiendo que la pena en expectativa es altísima, de alguna manera lo vas a poner en problemas. ¿Se entiende a lo que voy? Porque vos tenés que tener claro y dejar en claro que, señor juez, acá la regla es la libertad, todos lo sabemos, usted conoce la ley, no se lo voy a decir, la regla es la libertad, la cuestión, la privación de la libertad es una cuestión accesoria, ¿no? Al proceso, el proceso puede continuar con total tranquilidad mientras yo le garantice esto y esto, de esta manera, ¿sí? Entonces, vas limitando, o sea, esta sobreargumentación o esta argumentación rica en ese contexto, y yo creo que vas a poner medio en las cuerdas al fiscal. Ahora, si vos vas solamente como litigante preparado a exigirle al fiscal, bueno, pruébeme, y a lo mejor no te va a ir tan bien. Más allá de qué es la obligación del fiscal.
Pero si vos no vas con a lo mejor creativamente y contextualizadamente con alternativas de fianza, y no creo que llegues muy a buen puerto por nuestra cultura jurídica, ¿sí? Por nuestra cultura procesal, diría yo. Es como una lucha, yo la otra vez lo escuché a Binder decir que era como una lucha perdida y por poco me agarro un ataque, ¿no? Porque lo dijo él, no lo dije yo. Pero el tema de la prisión preventiva parece como una pelea medio perdida. Pero vamos a ir fortaleciéndolo desde la litigación. Vamos a ir, Mariana, digamos, arrinconándolos, ¿no? Mariana, Sí, no, 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 espera, Cari, no, espera, porque ok. pobre Laura me tiene la manito Ah, levantada y perdón, yo no le perdón, di la perdón. palabra. Así que ya habla Laura y te doy la palabra a vos, Cari. Laura. Lo que quería plantear es que muchas veces pasa en federal, por ejemplo, después de que se termina el debate, delito de trata de personas con fines de Sí, explotación sexual de personas sí. menores de edad, temas de infancia. Pasa que los jueces indican que los riesgos procesales ya se terminaron ahí, ¿sí? O sea, que el riesgo se terminó. Entonces ahí también se abre como un gran dilema, porque en el caso de, aunque se impugne esa decisión que absuelve, por ejemplo, que fue lo que pasó en el caso concreto, los riesgos se mantenían. Lo único que pude conseguir en ese caso es Como que que los riesgos se mantenían con una claro, absolución. porque en ese caso el imputado había llegado al debate con prisión preventiva, porque lo que había intentado durante todo el proceso hasta que yo logro que quede encarcelado preventivamente era acercarse a la víctima, ¿sí? Para intentar llevársela de nuevo y también intimidarla para su declaración. Cuando yo consigo que lo detengan, bueno, pasa todo el proceso en prisión preventiva y cuando se termina el juicio, que ahí queda absuelto y bueno, después logramos con un recurso de casación que se modificara este temperamento, pero quedó inmediatamente en libertad, porque los magistrados entendieron en ese momento, el TOF que intervino, entendió que los riesgos procesales habían cesado con el debate. Digo como un planteo, ¿no? Que el riesgo procesal para los magistrados se terminó con el debate y que no se sostendría. Y después lo Y otro que hubo una absolución. hubo una absolución, sí, por uno de los delitos y por otro de los delitos que fue condenado se consideró que ya la pena estaba cumplida. Entonces, más allá de que la sentencia obviamente no estaba firme y de hecho logramos que la casación junto al fiscal y la víctima era querellante revocara esa absolución. Pero hago el planteo en términos ¿no? del valor de la libertad en ese tipo de momentos transicionales, por así decirlo, ¿no? Cuando se termina el debate, si los riesgos procesales se producen o no. Ahora, Como un ¿en qué puso el riesgo el proceso el imputado en libertad en ese caso? al momento en que se termina, No, 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 al momento que termina el juicio lo absuelven, le dan por compurgado los delitos. ¿Dónde ves fundamentado mantenerle la medida coercitiva? porque lo que yo sí pude lograr, porque sí había un riesgo que neutralizar, es que estamos frente a un delito de criminalidad organizada, estábamos hablando de una red de trata de personas que se Bien. dedicaba a explotar personas menores de edad, niñas, y en este caso ya teníamos el antecedente de que ya había querido varias veces llevarse a la víctima de nuevo, entonces entendíamos que el riesgo se mantuvo, se mantenía. Lo que conseguimos es que el tribunal sí le leyera y que se Es que en mantuviera ese la. caso lo único que puede hacer el tribunal es decirle, bueno, señora, vaya a denunciar un hecho No, nuevo. lo que hicieron fue directamente mantener una prohibición de acercamiento que habíamos conseguido que se dictara en el fuero civil y que yo logro advirtiendo de alguna manera, yo ya Está bien. olfateaba que lo iban a Porque absolver, la tengo que verdad, Laura, revertirlo. si hay un veredicto absolutorio y una pena compurgada, el juez no tiene herramientas para mantener la medida de coerción, por más que haya Pero una el vía riesgo recursiva perdón, en entiendo camino. pero el riesgo se mantiene. Yo tengo a la víctima que se la quisieron llevar, el tipo absuelto, ¿qué hago? Entonces, ¿yo qué hice? Una nueva Pensé denuncia. exactamente. No, lo que yo hice fue, en el momento transicional donde veía que olfateaba que el fallo venía de esa manera, dije, yo lo que tengo que hacer es neutralizar que se le pueda acercar. Entonces pedí que Pero que ¿sabés cuál es el el juez problema? civil, el, Discúlpame que la interrupción, pero ¿sabés? Vos estás planteando dos cuestiones que son diferentes. Cuando discutís medidas de coerción, estás discutiendo los riesgos de que ese proceso llegue a
buen puerto, o sea, el salvaguardar las reglas y tener sometido a proceso a la persona en ese proceso. Ahora, vos no podés, o sea, otra cosa es que sigan cometiendo delitos, sigan, Pero perdón, el proceso, es y esta es la otra pregunta técnica cuestión, que te o quiero sea, hacer. Pero es esa es la otra, pregunta, esa es la pregunta técnica que a donde yo voy. El riesgo procesal se termina con la sentencia del debate aunque no quede firme, porque el proceso continúa. De hecho, el proceso sigue. dependiendo las circunstancias del caso. Dependiendo, frente a una absolución y ya no hay riesgo, ya se Pero perdón, logró si no un está firme juicio. esa solución, porque de hecho después se interpusieron sendos recursos de casación, no está terminado el proceso. O entiendo que desde los judicantes se ve como que el Y riesgo procesal deberían adjudicarse los riesgos. ¿Cuál es el riesgo en el está. El riesgo proceso? Porque procesal entonces se termina con vos la pensás que lo sentencia. que se va a seguir discutiendo son cuestiones de derecho. Ponele, se siguen discutiendo cuestiones de derecho, ponele que se le declare la culpabilidad y lo quieran detener y no lo encuentren, decís vos. Bueno, es que fue lo que ocurrió porque después Y revoca habría que casación. acreditarlo. Bueno, revoca. Entonces digo, la lectura que se hace sobre el riesgo procesal, entonces es con la sentencia en términos de un delito de criminalidad organizada. Con el debate se terminó. Lo que tengo que hacer es reeditar una nueva lectura de si hay riesgos procesales o Sí, no. Ok, exactamente. Exactamente. está bien, ahora Porque los entendí. riesgos son, lo que tenemos que mentalizarnos es que los riesgos son casuísticos, no son jurídicos, no son normativos. Los riesgos son casuísticos. Ok, Ahí partimos en el primer error. Y tanto son casuísticos que pueden ir mutando y pueden ir cambiando y por eso todas las legislaciones exigen el control de las medidas de coerciones periódicas, porque aquello que fundamentó la medida coercitiva en un momento puede haber cesado por el tiempo. En los códigos más modernos se pide un plazo para las prisiones preventivas. Ah, bueno, yo le concedo la prisión preventiva. Bueno, pero ¿por qué plazo lo está pidiendo? ¿Por qué motivo lo está pidiendo y por qué plazo lo está pidiendo? No, porque hay riesgo de que apriete a los testigos, pa. Bueno, ¿cuánto necesita usted para obtener esa información o salvaguardar esos testigos? No, y bueno, yo necesito hasta que lleguen al juicio. ¿Se entiende a ok. lo que voy? Sí, sí, sí. Es escindir lo normativo de lo casuístico, Eso por del un lado. lenguaje de los hechos, Y del después lo lenguaje de otro los hechos. que te quería comentar en base a lo que mi compañero estaba diciendo, que tiene que ver con esto de anticiparse a lo que el fiscal dice y neutralizar el riesgo. Yo lo que hice en algunos casos, bueno, más allá de la entrega del pasaporte, es garantizar el cambio de domicilio en un Bueno, lugar. es lo que yo decía, o sea, usar la creatividad en base a al contexto, de ver de qué manera yo garantizo y pongo en las cuerdas al fiscal para que no tenga argumentos para sostener el riesgo procesal. Gracias, Mariana. No, por favor, por favor. Cari, Ahí está, Mariana. sí. Buenísimo. No, re interesante lo que dice acá la colega. Lo estuve anotando, por eso terminé. Yo lo que pensaba, a ver, esto de la capacidad de uno de ver el caso concreto y de ver cómo hacer cambiar la postura fiscal en cuanto a la prisión preventiva, en un caso puntual que nosotros tuvimos y no lo lográbamos y finalmente lo absolvieron en el juicio, un juicio de corrupción agravada de menores, y que él fue juzgado, pero el tema, toda la cuestión de provincia de Buenos Aires, si en algún caso no es así, me retracto, pero era, no hay fecha de juicio porque no hay sala de juicio, no hay lugar. Entonces, con ese criterio, todos los riesgos y todo lo que uno decía que lo podía garantizar, sí, sí, pero bueno, entonces el punto fue, póngame fecha de juicio. O sea, o lo ponen en libertad. Encima había un caso que eran dos imputados que estaban imputados por el mismo delito y uno estaba en libertad y el otro no. Entonces también habíamos Discúlpame, ¿hace manifestado. falta que técnicamente yo te dé una respuesta a eso? Pregunto. No, 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 pero pensando lo que recién dijo la colega, poniéndome de un lado y del otro del mostrador, el principio es la inocencia. Y digamos, yo entiendo lo que dijo, es verdad, lo absolvieron. Está bien, pero lo absolvieron. Él se bancó todo el juicio, lo absolvieron, tienen que ponerlo en libertad. Después cuestionemos, metemos la otra denuncia.
O sea, digo, si no es como que el principio es la culpabilidad, que haya 99%, 98% de procesados detenidos, es una locura. Tal cual, 4 años tal cual. preso, después lo liberan. ¿Y dónde está la justicia? No, 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 tal cual, tal Yo estoy de cual. acuerdo en que el principio es la libertad, pero me parece que el tener, a mí no me había quedado claro cuando hablaron recién esto de el nuevo con el código adversarial. Yo tengo la audiencia concreta donde yo tengo que plantear la libertad, la medida de coerción. Yo ese día tengo que llevar, por ejemplo, te hago una pregunta concreta, tengo que llevar a un testigo que voy a estar en la casa, que si me ponen la pulsera yo vivo en tal lugar, tengo que llevar todo ese día, Y tengo que deberías. todo lo que puedo, Es lo que estoy proponiendo. todo, llevo Es lo ahí. que, claro, es lo que estoy proponiendo. Es decir, no sé, poner la Prepararte para la pulsera, audiencia. ir Prepararte con para la todo ese audiencia. día. Sí, es lo que yo Bien, estoy proponiendo. perfecto, listo, La verdad que es perfecto, adelantarse a lo que sabés que puede llegar a pasar. perfecto. ¿Sí? Sí. Chicos, vamos, ahí estoy leyendo el chat. Primero quería escuchar a Hugo, que en realidad yo no quiero desviarme de lo que tenía que ver con el tema de hoy, que me parece que es un tema fundamental que tiene que ver con la etapa intermedia, ¿sí? Con la preparación de la etapa intermedia, con cómo pensamos la etapa intermedia para poder, y que yo misma me voy a dar pie a lo que va a pasar en el juicio. El tema de medidas de coerción yo lo puse como ejemplo de audiencias preliminares, ¿sí? Pero no para hablar de audiencia de medidas coercitivas, porque eso va a entender otro colega. En el temario está propuesto para otra clase. Yo no quiero ser grosera, no darles intervención, pero no me quiero desviar del punto de esta clase que me parece que es importantísimo, es un punto álgido y muy, muy discutido, tanto doctrinalmente como jurisprudencialmente. Centralizándonos puntualmente en la audiencia de control de imputación, Hernán, con vos habíamos hecho, ¿no? Habíamos hecho la lectura del artículo, puede ser, refrescame la memoria, lo hemos hecho el encuentro, el último encuentro, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a retomar un poco eso y voy a abrir un par de disparadores que me los había notado, que me parece que es muy, muy piola discutir. Uno tiene que ver con los acuerdos probatorios, ¿sí? Nosotros hablamos de los acuerdos probatorios y no sé si llegamos a profundizar en si debe existir control jurisdiccional o no en ese tipo de acuerdos. Recuérdenme si esto lo hemos hablado, no lo hemos hablado, lo hemos profundizado o no, y No, cómo esto, interpretan, ¿no? no, esto no lo profundizamos hasta acá. Excelente. Muy bien. Yo voy a ir a una presentación, voy a compartir una presentación más que nada para ordenarnos, ¿sí? Hugo, mientras tanto, vos habías hecho una moción en el chat, ¿querés decir algo? Acá estoy. No, Mariana, Sí. con lo que vos aclaraste, me parece suficiente. Nosotros somos un grupo importante de abogados experimentados y plagados de casos que podríamos Ujú. comentar y traer acá, pero que está muy bueno hacerlo, pero tendrían que traer los casos que son atinentes al tema del A la día. temática. Perfecto. Porque si yo hoy no traigo un caso de audiencia de control, no debería traer ningún caso a comentario, sin perjuicio de que después que termine la clase uno pueda dialogar. Porque Sí, y aparte, después yo también, no, me parece muy, tenemos muy, un tiempo muy. acotado y mm, tenemos una infinidad de temas y yo entiendo que la audiencia de control es la estrategia central de la defensa del abogado, sobre todo como vimos la vez pasada, que la discusión del sobreseimiento hoy día con esta nueva modificación del código que incluye sobreseimiento por pobreza de la prueba, ¿eh? ujú, Es uno de los incisos del sobreseimiento, que cambia radicalmente el paradigma del código, que ya no se habla más de la certeza negativa, no sino de existe. una duda que no se va a resolver. Entonces,
creo que lo que va a ser central para el abogado en esa audiencia, si tiene prueba de cargo el fiscal en su carpeta, es convertir esa prueba de cargo en una certeza, en una duda irresoluble Ujú. para poder instar el sobreseimiento, porque si no, no tiene... Es decir, me parece que la audiencia, más allá de la audiencia de juicio, que coincido con vos que no está bueno llegar, porque no hay ningún juicio, cuando uno llega a juicio siempre va asumiendo cada vez más riesgo, creo que la estrategia central de la defensa va a tener que estar en esta audiencia. Esa es Exactamente. mi visión No, de no, lo que yo no, leí del es código. Y la con relación a la apreciación, moción de orden que yo te propuse, es sí. precisamente para que sea enriquecedor este encuentro, solo tomemos las experiencias personales atinentes al tema del caso. Por ejemplo, audiencia de Perfecto. Y control. aparte, Yo tomo una audiencia de yo control donde me pasó tal cosa. Porque si no, no exactamente, saldría porque esto. claro, ese es el punto. Y aparte que nosotros estamos a disposición para cualquier consulta, tampoco somos asesores jurídicos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que cualquier duda que surja de las clases, nosotros estamos abiertos y tienen canales de comunicación para que no se interfiera en el desarrollo de la temática de la clase. Así que muchas gracias, Hugo, por la intervención y comparto lo que vos estás diciendo. Bueno, Lógicamente, muchas gracias. esta audiencia de control de imputación, eh, esta audiencia de la etapa intermedia, esta valoración de la calidad del caso, va a ser trascendental para, no solamente va a determinar el destino del caso en sí, sino que también va a determinar el destino del juicio. O sea, lo que yo quería concatenar, teniendo en cuenta que sobre el juicio voy a hablar yo la próxima vez que nos veamos, yo quería concatenar el impacto que tiene esta figura de la teoría del caso, esta teoría donde yo puedo visibilizar hechos, prueba y derecho, o sea, hechos, la prueba que me acredite esos hechos y qué teoría jurídica abastecen esos hechos, ese juego armónico y concatenado de hechos, prueba y derecho es el que me van a permitir planificar estratégicamente el juicio, preparar el juicio y planificar estratégicamente el juicio. En ese contexto, yo tengo que ver de qué manera potencio, o sea, de qué manera uso efectivamente, ¿sí? Esa información que voy produciendo en el contexto, mientras voy construyendo mi teoría del caso, cómo uso esa información a los fines de mis intereses. Porque la realidad que justamente el proceso adversarial responde a esto, a que cada parte litigante responde a sus propios intereses. De ahí la base, de nuevo, de tener muy claro el rol. ¿Qué rol represento? ¿Qué intereses represento? ¿Y qué intereses voy a defender? ¿Y con qué criterio o con qué estrategia voy a armar justamente mi caso? ¿Para qué? Para ver cómo uso esa información en las diferentes audiencias preliminares que van a formar parte en la etapa de investigación, hablándolo en términos cronológicos, ¿no? En todo lo que es el proceso de investigación y de qué manera yo enfrento esta audiencia de control de imputación donde le digo, señor juez, este es mi caso, esta es la prueba, esto es lo que yo voy a plantear, esta es la salida alternativa que puedo negociar y si no, voy a discutir pertinencia y legalidad de la evidencia. ¿Sí? Ese es el núcleo duro de esta audiencia preliminar que sella la suerte, tanto del caso en algunas circunstancias como del juicio propiamente dicho y consecuentemente del caso después del juicio. Entonces, el armado, la organización de la información, el tipo de planteos que yo voy a hacer en esta audiencia multipropósito por naturaleza, ¿sí? Aprendamos también de esto. Esta audiencia puede ser una audiencia multipropósito sin lugar a dudas, tanto que en la última clase terminamos hablando de la posibilidad, perdón, si no voy a estornudar, prefiero limpiar la nariz antes que estornudar en público, discúlpenme. Em,
de cómo debo usar esa información para y cómo debo ir preparado para enfrentar esta audiencia. Y siempre digo, y vuelvo a repetir esta idea, que yo lo estoy condicionando al juez de alguna manera. No de alguna manera. Estoy totalmente segura, estoy condicionando a mi adversario procesal a que me dé una respuesta sobre alguna cuestión que yo plantee, a obligarlo a argumentar, a que se allane a mi pedido cuando no tiene argumentos, y en ese contexto de la litigación voy condicionando al juez para que me diga sí o no, blanco o negro. ¿Cuál es la otra cuestión? Que es irrecurrible. O sea, las resoluciones que tome el juez en esta audiencia de control de imputación no son revisables en ese momento. ¿Y por qué? Porque las consecuencias recién se van a ver en el transcurso del debate. ¿Bien? Entonces, no es algo que, o sea, en todos los códigos del país, es una audiencia donde lo único que se puede recurrir es alguna cuestión de nulidad, ¿sí? Si no se ha resuelto o planteado antes, pero después es o acuerdo de salida alternativa o ponernos de acuerdo cuál es la evidencia que llevamos al juicio. Y si no me hacen lugar a la producción de determinada evidencia, yo voy a poder tomarlo como protesta, tomarlo como argumento de agravio para el recurso que puede ser consecuencia del juicio. ¿Sí? El déficit que tenemos en nuestro país y de lo que se está hablando y de lo que se está trabajando, yo los voy a invitar a un conversatorio gratuito que hay ahora de la Asociación de Profesores, la Asociación de Profesores que yo presidí hasta el año pasado, pero hay conversatorios gratuitos donde va a estar Martín Sabelli hablando de reglas de evidencias. Yo no voy a hablar hoy de reglas de evidencias, sino más que nada que ustedes tengan un parámetro, un contexto de qué son las reglas de evidencias. Este tipo de audiencias, los que vienen de sistemas juradistas, de sistemas de common law, no pueden entender cómo nosotros podemos trabajar. Igual está muy dividida, la dogmática en este sentido, también no les obliga a decirlo, de tener reglas de evidencias para enfrentar o sea, como una herramienta legal para ver como un código de evidencias que me colabore, me ayude para enfrentar este tipo de audiencias de admisibilidad probatoria. Porque cuando hablamos de reglas de evidencias, justamente, ¿qué entienden ustedes? ¿Quién sabe de reglas de evidencias? ¿Alguno sabe qué son las reglas de evidencias? ¿Lo puede Eh, yo, definir? yo fui alumna de ustedes en la diplomatura de la UCI y ahí hablábamos de eso en términos de lo que era juicio por jurados. Exactamente, en el tema del juicio por jurados, ¿dejé de compartir? No, no se está compartiendo. Se está compartiendo, muy bien. Lógicamente es una herramienta propia del common law, pero las reglas de evidencias, que yo no soy tampoco una fanática de andar importando cuestiones de jurisdicciones extranjeras, porque yo creo que el derecho lo hace cada sociedad y cada cultura. Ahora sí entiendo que sistemas que responden a modelos constitucionales muy parecidos, como es el americano y el argentino, sí podemos tomar herramientas que nos sean de utilidad y que nos vayan guiando. Las reglas de evidencia en realidad tienen que ver con reglas de valoración probatoria, ¿sí? Reglas de valoración probatoria. Entonces, eh, lo que facilita tener reglas de evidencia es limitar la discrecionalidad en los términos de admisibilidad o no de la prueba de acuerdo al juez que intervenga. La idea es como homogeneizar, ¿sí? En términos jurisprudenciales, las reglas de evidencia las construyen las cortes, ¿sí? En Estados Unidos, por ejemplo, las cortes van construyendo jurisprudencialmente. Piensen que el common law viene del sistema de antecedentes jurisprudenciales, ¿sí? Vamos a pensar en los orígenes de los sistemas.
Entonces, son las cortes las que fijan, de alguna manera, unifican la jurisprudencia en términos de admisibilidad de pruebas. Entonces, uno va, ya te doy la palabra, Sergio, ¿eh? Uno va a esta audiencia a pelear admisibilidad de prueba, pertinencia de prueba, armado de un instrumento jurídico, un instrumento legal, donde tiene apoyo a sus peticiones, a sus mociones o a sus oposiciones a la incorporación de determinada evidencia para producir en el debate. No sé si fui clara. ¿Se entiende la diferencia? Reglas de valoración probatoria. Sergio. Sergio, Ahora sí me oye, levantaste la ¿no? mano. Ahí está. Sí, sí, no podía desmutearme. No, ¿cómo A estás? ver si entiendo bien. Yo creo saber, como nos pasa a todos, lo que son reglas de evidencia. También lo relaciono con el juicio por jurados. Lo relaciono, por ejemplo, fundamentalmente con la admisibilidad de la prueba, pero no tanto, por decirlo así, con la valoración, si es que valoración quiere decir la entidad o capacidad probatoria como si fuera su valor epistemológico, porque justamente el jurado lo va a hacer con absoluta libertad. No sé qué sería, en qué sentido valoración, o sea, si, lo digo así metafóricamente, si Valoración dos en términos testigos de prueban un hecho, no. pertinencia. En términos de pertinencia y Ahora relevancia. sí, ahora sí, ahora sí. Porque Listo. yo, ¿qué te puedo poner? Te voy a dar un ejemplo bien gráfico, pero Ahora estoy de acuerdo. me parece importante empezar a charlar estos temas, de ver si nos sirve o no nos sirve, si nos serviría o no nos serviría tener reglas de evidencias. Yo entiendo que limita la discrecionalidad del juez, limita, ¿sí? Pero está hartamente discutido. Lo que pasa es que yo no puedo hablar de audiencia de etapa intermedia sin hablar de reglas de evidencias. Sí, o sea, es algo que ya, conceptos que nosotros ya tenemos que empezar a manejar. Entonces, tiene que ver con términos de valoración, en términos de relevancia de esa prueba. Ya te doy la palabra, Hugo, ¿eh? Por ejemplo, si yo hablo de los testigos de oídas o los testigos de referencia. Y ahí ya me estoy metiendo un poquitito en la clase siguiente. ¿Querés preguntarme algo, Hugo, y yo después sigo con esto? Así capaz que contesto todo No, 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 no junto. te quiero interrumpir. No, 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 dale, 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 porque capaz que Solamente, puedo contestar todo junto. solamente el aporte acaba de sacar la Corte un boletín muy Ajá. completo sobre regla de exclusión, que tiene mucho que Bueno, ver, ¿no? sí, Y sí. empezando por Fiorentino, Charles y todos los casos que conocemos hasta el día de hoy. Está muy bueno ese boletín de la Corte y es Muy accesible. bueno, y eso habla, perdón que te hago un paréntesis, eso hace mucho referencia a la legalidad de la prueba. Claro. Y después la segunda cosa es que el Ministerio de Justicia mandó un proyecto de juicio por jurado que está hoy día en diputados, Mm. donde las reglas de evidencia están muy arrimadas a lo que son las reglas del juicio, especialmente en Estados Unidos, ¿no es cierto? Acerca de cómo se incorpora una pericia, cómo se incorpora un documento, cómo si, de manera que los jurados solo pueden tomar en cuenta aquello que han recibido a través de una persona. Por ejemplo, Excelente. Eso es lo si que un, vamos a ver, eso es lo que vamos a ver la clase del juicio. claro, pero eso no lo tenemos para el juicio profesional. Bueno, esa es otra, me encantó. Esta Por es eso otra es que discusión. el juicio por jurado necesita de esas reglas sobre admisibilidad y sobre evidencia en particular, ¿no? A mi modo de Ahora ver. voy a hacer, Pero me lo voy a es- anotar para hacer alusión a lo que vos estás diciendo, que es ese propias. proyecto es muy bueno verlo Mm. porque el mismo código dice que cuando haya un juicio por jurado tiene que haber una cosa que no sea nada más que decir voy a poner un juez lego. Tiene un sistema Sí, de yo reglas, ese proyecto estuve en tiene las diputado reglas de yo. evidencia y demás. Con lo cual, si nosotros tenemos esas reglas, podemos manejar mucho mejor la audiencia de control y si conocemos cuáles pruebas pueden ser cuestionables por haber sido mal adquiridas o mal incorporadas o eh, por reglas constitucionales, también puede ser muy, muy bueno manejar eso en la audiencia de control. Y mil disculpas
por estar tomando tiempo, ¿eh? No, 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 pero viene muy bien porque es la manera que yo quería concatenar. Primero, Doctora, perdón, el doctor Pinto dijo el jurado solo puede tener en cuenta la prueba que se adquirida de produzca qué en el forma. juicio, que se produzca en Ok, el ok, ok, no juicio. había oído, perdón, perdón, perdón. Claro, el tema es el siguiente. Vamos a poner blanco sobre negro sobre las cuestiones muy interesantes que han traído a la mesa. Por un lado, las reglas de evidencia son reglas de valoración en estos términos. Reglas de valoración de pertinencia y de legalidad. O sea, nosotros lo que vamos a discutir en esta audiencia, en esta etapa intermedia o en esta audiencia de control de imputación, tiene que ver con dos cuestiones sobre la prueba. Vamos a discutir su legalidad, que es un poco, que, no, que es un poco, qué es lo que decía Hugo con respecto a esto de las exclusiones probatorias, este boletín que hace un poquito más de hincapié en estas cuestiones, en términos o en vocablo acusatorio ya no se habla de nulidad, de esta nulidad desde el punto de vista de las formas, sino que miren cómo también el lenguaje determina a veces el sentido, ¿no? Eh, sino, no la nulidad, sino controles de legalidad de la evidencia, que es, te invita a mirarlo desde otro lugar. Vos decís, yo quiero esta evidencia para producir en el juicio. Ahora, ¿atraviesa el tamiz de la legalidad el modo que se obtuvo esta información? ¿Fue legal la obtención de esta prueba o se obtuvo violando alguna garantía constitucional? Entonces, ¿qué fortaleza puede tener esta prueba en el juicio si está viciada de ilegal, de haber sido obtenida de manera ilegal? Esas son una de las primeras cuestiones que deberíamos discutir y debería quedar zanjada en audiencias de etapa intermedia. Y la otra cuestión que se discute es el tema de la pertinencia de la prueba o la relevancia de esa prueba para acreditar lo que yo quiero acreditar. Que no sea superflua, que no sea abundante, que no sea irrelevante, o sea, que tenga pertenencia a los hechos que quiere acreditar, que tenga la relevancia o el peso suficiente para potencialmente acreditar esos hechos en el juicio. Entonces, es muy importante el parámetro a través del cual, los anteojos a través del cual nosotros tenemos que presentar nuestra evidencia, miren que no digo prueba, digo evidencia para diferenciarla de la prueba, que es propia del debate. La producción de prueba es propia del juicio. Yo en esta audiencia preliminar estoy valorando relevancia y legalidad de la evidencia. La evidencia, para diferenciarlo terminológicamente, es esta información que potencialmente en el juicio, sometida a la inmediación, a la contradicción y en un contexto de oralidad, va a transformarse en prueba, que obliga al órgano jurisdiccional a valorarla como para tener por acreditados o no los hechos y consecuentemente la culpabilidad o no de la persona o las personas acusadas. ¿Se entiende la lógica diferente, lo que es una audiencia preliminar o de control, el control sobre la evidencia y control justamente sobre la potencialidad de esa evidencia en el juicio, ¿sí? Que eso es lo que yo tengo que tener en la cabeza como litigante, y después el valor probatorio que tenga para acreditar lo que yo quiero acreditar, que eso sí es propio del juicio oral. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que, como decía Hugo, esto de este trabajo de fortalecimiento, bueno, en la audiencia de jurado, de la audiencia, en la ley de jurado federal, yo participé, estuve en el Congreso incluso, en la Cámara de Diputados, previo, después no se trató la ley porque no entró en la orden del día, ahora en julio en junio, julio. Así que la conozco. La verdad que hay un montón de reglas de evidencias como dispersas, pero es muy importante marcar estas cuestiones de lo que yo voy a plantear en una audiencia de control de imputación.
voy a defender la legalidad de la prueba porque no tiene sentido que yo admita ciegamente una prueba como juez y que después, al momento de empezar el debate o como consecuencia del debate, yo descubra en el juicio que esa evidencia no la puedo usar porque fue obtenida violando las reglas de la legalidad. Entonces, es bueno para el litigante, ¿por qué? Porque ya sabe de antemano que no va a poder contar con esa prueba. Incluso le permite al litigante reestructurarse, recomponerse frente a esa prueba que no va a poder producir con antelación. Una cosa es que pasa en el juicio y otra cosa es que pasa en esta audiencia. Cuando el juez le diga, no, mire señor, este allanamiento no va a ser, este testimonio no va a ser posible su producción en el juicio. Decir, bueno, pero me quedo sin caso. Bueno, fíjese si encuentra alguna salida alternativa, pero yo esto no puedo permitir que en el juicio diga, espere, su señoría, como cuestión preliminar voy a plantear la nulidad de... Entonces, ¿para qué empezamos el juicio? ¿Qué estamos discutiendo? ¿Nulidad o estamos discutiendo el fondo de la cuestión? El acusatorio ordena las discusiones de una manera mucho más estratificada para evitar esto de ir al juicio a discutir todo, que se discute en cuestiones legales y se discute en cuestiones de hecho y se discute en cuestiones de relevancia, ¿sí? O sea, el código moderno está estructurado, está organizado para estructurar y ordenar las discusiones. Sergio. Ahí estoy. Quería Ahí. preguntar si respecto de la admisibilidad en general de la prueba, ¿hay alguna regla del tipo se presume que la prueba fue buena obtenida o es legítima, algo así por la amplitud, o no se presume nada, o el que invoca la prueba tiene que probar, sí, una prueba o una evidencia tiene que probar cómo la obtuvo, o sea, creo que ya fui A claro. ver, una cuestión es que vos vas a discutir la legalidad de una prueba, ¿sí? Cuando vos decís, bueno, hay un allanamiento sin orden o un allanamiento que se excedió en la orden judicial, o sea, vos podés plantear porque era la madre declarando contra el hijo, o sea, no sé, un montón de cuestiones que hacen a que no tenga, no pueda utilizarse porque esa una escucha ilegal, no sé. O sea, un montón de cuestiones que uno pueda argumentar que esa prueba no ha sido obtenida o una pericia que no ha sido notificada, ¿sí? O sea, que se ha violado alguna de las garantías constitucionales, ¿sí? Eso es lo que uno puede fundamentar con respecto a una nulidad. ¿Vamos bien? Después, con respecto a admisibilidad, ya tiene otros bemoles. Y esto es lo que tiene que ver con las reglas de evidencias. Porque hace a la calidad de la prueba. ¿A qué voy con esto, por ejemplo? El caso más palmario, más gráfico, tiene que ver con los testigos de oídas o testigos de referencia, que retomo el tema antes de darle la palabra a Hugo. ¿Qué es un testigo de referencias o un testigo de oídas? Alguien que de alguna manera no percibió por sus sentidos, o sea, no vio, no escuchó, no oyó, sino que le contaron. ¿Digo bien? ¿Vamos bien? Sino que le contaron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema con ese testigo? O sea, yo lo puedo traer al testigo. ¿Cuál es el problema? ¿Yo lo puedo someter a un contraexamen? No, porque no participó en el hecho, no es testigo de los hechos que se analizan. No. Exactamente, Pablo. O sea, exactamente. Yo sí, como poder, lo podría traer. Lo que pasa que es totalmente estéril. Porque si yo te digo, Pablo, pero vos acabas de decir que te dijeron que el auto que se fue después de escuchar el disparo era de color plateado. ¿Por qué por qué decías, ah, no, y yo no sé? Y no, porque yo no lo vi, a mí me lo contaron. Pero era de color plateado, era un auto de alta gama, era un auto... Y eso no se lo podría responder.
Vos venís con toda tu buena fe, declarando bajo juramento de ley, pero ¿qué calidad de información me podés dar vos si yo no puedo controlar esa información? Estoy dando un ejemplo muy burdo, pero para ser gráfica, ¿no? ¿Hasta qué punto yo como litigante puedo controlar la información y que vos, Pablo, que te contó tu vecino, me puedas acreditar que el auto era color plateado? Yo puedo en un alegato de clausura decir, y conforme los dichos del testigo Pablo Varela, el auto era de color plateado en coincidencia. No, yo no puedo, no me alcanza. Por más que vos no faltes a la verdad y vengas a declarar y digas lo que te contaron. O sea, vos estás diciendo lo que te contaron. Pero va a haber cosas que te van a exceder en el interrogatorio porque no fue algo que percibiste vos, sino fue algo que percibió otra persona. Entonces yo no tengo posibilidad de controlar esa información. Si yo no tengo posibilidad de controlar esa información, no tengo posibilidad de valorarlo como prueba. Se viola una de las reglas del debido proceso, que es justamente como si yo incorporara todo por lectura, que es esto que me duele la panza cada vez que lo digo, pero esta cuestión que no, es imposible. Yo voy a producir la prueba en el juicio. Entonces, Pablo, vos hiper agradecida por ofrecerte como testigo, pero la verdad que me resultaría, yo declararía impertinente tu declaración en el juicio, porque realmente no alcanza el grado de relevancia para acreditar que el auto era de color plateado tal como quiere, tal como argumenta el abogado que te propone. ¿Soy clara? Ahora, como toda regla, puede haber excepciones. Entonces, miren cómo yo lo que quiero marcarles y quiero que ustedes visibilicen es el poder de los hechos, el poder del lenguaje de los hechos, el poder de la casuística más que de la norma, que es un poco lo que le pasaba a Laura en lo que tiene que ver con la cuestión técnica y la cuestión de los hechos. ¿Sí? Ya te doy la palabra, Laura, esperame un segundito. Supongamos otro caso que es un caso que yo tuve en el que se propone como testigo a la mamá de un dealer, de un soldadito en una villa, ¿no? La mamá de un soldadito. Viene a declarar la mamá del soldadito, se la voy a hacer corta, viene a declarar la mamá del soldadito que la vienen a buscar a la casa cuando sé que a su hijo le habían dado un tiro, cuando sale corriendo hacia el pasillo del monobloc donde había quedado su hijo todavía vivía. Y cuando le habla, le dice, mamá, me pegó un tiro fulanito. El que me mató fue, el que me pegó un tiro, me disparó a mí, le disparó a otro chico que no llega a matarlo, lo hiere, me disparó. Ahora, esa madre que escucha a su hijo contarle eso con su último suspiro, porque el chico se muere ahí. ¿Es un testigo de referencia? Sí. ¿Es un testigo de oídas? Sí, es un testigo de oídas. Ahora, para ustedes, ¿no es pertinente ese testimonio? Si yo lo puedo concatenar a lo mejor con otras evidencias. ¿Qué les estoy mostrando con esto? Que en realidad, como toda regla tiene excepción, la regla del hearsay o del testigo de oídas justamente tiene que ver con esto con lo que yo hacía la parodia con Pablo, de el bajo valor probatorio que tiene, incluso que casi a veces en determinados casos carece de valor probatorio para acreditar determinadas preposiciones fácticas. ¿Sí? Pero hay otras veces que en un contexto pueden tener determinado peso o determinada relevancia. ¿Sí? Esto lo que les quiero demostrar es que va a estar en ustedes el desafío de cómo fundamentan la pertinencia o la relevancia de esa prueba. ¿Comprenden lo que les digo? Todo es relativo porque esto es la base de la litigación, del confrontar, de argumentar, del solicitar. Si esto está bien argumentado en un contexto,
que es mi teoría del caso, porque no es, la audiencia de control de imputación no es ni más ni menos que de la exposición de la teoría del caso. No es ni más ni menos que eso. Es explicarle mi teoría del caso al juez y a mi contraparte. Ahora, yo para ver qué teoría del caso planteo, tengo que hacer todos estos análisis previos de relevancia de la prueba, el test de superposición, de fortalezas y debilidades de mi prueba. Y otra de las cosas que yo tengo que tener en cuenta, y ahí antes de empezar con esto le voy a dar la palabra a Laura, si no nos vamos de tema, pero tiene que ver con que analicemos, al hacer nuestra teoría del caso, algo que es un punto fundamental, cuáles serían los hechos que no están controvertidos. Si yo llegué a determinada instancia del proceso y estoy enfrentando una audiencia de control de imputación, yo ya debería tener una idea de cuáles son los hechos que no deberían estar controvertidos por mi contraparte. Y esos hechos no controvertidos, que a lo mejor yo me puedo imaginar previo a la audiencia, me tienen que quedar más que claros antes de su finalización. ¿Soy clara? En todos los casos hay hechos no controvertidos, porque las teorías del caso son diferentes versiones sobre los mismos hechos. ¿Se entiende? Suena, es como un jueguito de palabras, pero es la realidad. Son Cla- diferentes pe- versiones sobre una misma base fáctica. Perdón, Mariana, esto, Sí, digamos, si Moya. no se llegó, digamos, nosotros habíamos visto que se podían hacer acuerdos sobre los hechos no controvertidos, pero si no se hizo un acuerdo, ¿cómo quedan plasmados de eso? Los Yo tenés no que voy a producir. asumir que, No, 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 pero, entonces los tenés que ah, producir. ok. Entonces los tenés que producir. Voy a tocar eso. Miren, a ver qué hora es. Esperen. Yo quiero hablar de, sí, estamos con tiempo. Quiero hablar de esto, voy a hablar de lo que dijo Hugo, del juicio técnico y el juicio por jurados, la diferenciación en términos de reglas de evidencia, sí o no, y su litigación y la influencia en la audiencia preliminar. Y voy a hablar de testigos comunes. Voy a hablar de testigos comunes y de acuerdos probatorios. Esos van a ser los temas que vamos a tocar antes de avanzar. Laura, ¿qué querías decir? Con relación a esto del mecanismo que se aplica en la audiencia de control de la imputación sobre las reglas de evidencia, te quería consultar si puede ser entendido como un procedimiento en este sentido, otro código acusatorio como el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene, yo siempre tomo el artículo tercero, que habla sobre los principios, y dice, te leo estas dos partes que me parecen piolas para ver si esto es así o no. Dice, las partes presentarán las pruebas producidas por su cuenta y que estimen pertinentes en la audiencia convocada al efecto, cuya admisibilidad quedará sujeta al respeto de las formalidades, bla, bla, bla. Pero después dice, en la parte infine, los pedidos de las partes que no deban resolverse en audiencia son formulados por escrito, fundadamente y bajo declaración jurada de la existencia de las pruebas o evidencias en que se sustente la solicitud. Bueno, y Esta ese está bueno parte, para hablar de acuerdos probatorios. esta parte es la que te quiero preguntar. Si es un mecanismo que el juez puede aplicar en el Código Procesal Penal Federal, ¿qué dice? Para mí sí, pero está Dice, discutido. dice que el Para mí juez está discutido, no sé puede si declaración solicitar. jurada. Yo lo que te No, digo, perdón, esta parte dice que bueno, después el juez te puede citar audiencia unipersonal donde vos tenés que dar las explicaciones que consideres perdón, puede solicitar las explicaciones que considere pertinentes al requerente sobre el alcance de las pruebas invocadas. lo que tiene que ver es con acreditación documental porque los dichos de los abogados no son prueba. Si vos, frente a tus pedidos o tus mociones, tenés que tener una documentación respaldatoria. O sea que ¿Entendés? en la audiencia de control de la imputación, vamos a suponer, yo presento un documento, No, se no quiere, presentás un documento. Vos argumentás que vas a producir esta prueba que surge de este sí. documento, que podés acreditar tal cuestión, que en base a la información que surge de ese documento vos podés eh,
en base al informe de entrecruzamiento telefónico, yo voy a acreditar que fulanito y menganito eran amantes. No sé. ¿Qué es lo que está diciendo el código? ¿El juez te puede pedir esa documentación para verla si lo que está diciendo es así? Antes de declarar Yo, pertinente. yo entiendo que lo que dice ahí es que el juez me puede pedir explicaciones sobre el alcance de ese documento, no me lo puede pedir en el Y bueno, es momento. lo mismo. Es que lo argumentes. Está bien, pero lo que le tengo que explicar es entonces, como regla de admisibilidad, por Es la decirle, audiencia acá lo tengo. Yo con esto entiendo que lo que se prueba es esto. Y tome, acá lo tengo. Es eso. ok, Es que es una de las discusiones, que es una de las ok. discusiones en temas de acuerdos probatorios. Pero para mí tiene que ver con esto, con la existe, o sea, si nosotros consideramos o no que se debe someter a la jurisdicción los acuerdos entre las partes, los acuerdos probatorios, o justamente si el juez tiene la posibilidad de hacer este control de exigirle al litigante documentación respaldatoria frente a una moción que haga, que no significa producir prueba, sino que significa acreditar lo que está diciendo documentalmente. Porque se entiende, ya te doy la palabra, Maxi, ¿eh? Porque se entiende que el juez que va a intervenir en la audiencia de la etapa intermedia no es el juez del juicio, ¿sí? A diferencia de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Maxi, te escucho. Hola, ¿qué tal, Mariana? ¿Cómo Encantado. estás? Bien, bien, ¿vos? Bien. Aprovecho para saludarlo a Hugo. Este, Hugo, te dos saludan. cosas. Dos, No sé si está, ahí está, ahí está. Ahí ahí estoy, está. Está, ahí ahí estoy está. entrando. Hola Maxi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? Mira, ¿Cómo andás? Saludos también mira, a Pedro. Bueno, no quiero un abrazo. distraerlos a los demás. Te mando un abrazo. Ahí, mira, justo me fui hasta el fondo que hay una biblioteca acá en el estudio. Simplemente como material que dejo a disposición al que le interese por un tema vos, Mariana y Pedro, y perdón, y Hugo, que tocaron, que es muy interesante, que son las reglas federales de evidencia. Acá hay un librito que Ujú. yo tengo, la última versión, que son las Federal Rules of Evidence. ¡Ay, genial! Este es un libro, en realidad las reglas de, no, no, digamos, no quiero hacerme el doctrinario o el dogmático, simplemente lo digo como boletín informativo, aviso parroquial, digamos. Sí, sí, por favor. Las reglas federales de evidencia son del año 75 en Estados Unidos, lo que pasa es que han sufrido bastantes enmiendas posteriores. En realidad casi todos los años se actualizan. Esta es la última versión que yo tengo del 2019-2020. Es muy interesante leerlo. Yo hasta ahora lo había leído, la verdad, que de curiosidad procesal, pero bueno, esto se viene. Y bueno, ahí vos hablabas, Mariana, por ejemplo, bueno, los americanos llaman hearsay, los testigos de oídas, que tienen Hearsay. muchas excepciones, que no nos cerremos en pensar que son exclusiones, son excepciones con muchas excepciones. Esto es muy interesante. Pero Muy bien. discúlpame, quería volver a algo que va pivoteando en todas las clases, que es un concepto nuevo para los que estamos acostumbrados al código LN, que es la teoría del caso. Bien. Y pido disculpas si me voy un poco del eje de la clase, voy a No, no, ser no, muy no, breve. porque tiene que ver con la clase es de teoría del caso aplicada. Así que bienvenido No, sea no, quiero hacerte una pregunta, Mariana, bastante concreta, que es, lógicamente, para construir el defensor una teoría del caso, tiene que saber cuál es la teoría del caso del acusador, de los por acusadores públicos y supuesto. privados, si no es un ejercicio, inútil, ¿no? Y hay uno de los aspectos que me preocupa bastante del Código Procesal Penal Federal, de ratos me preocupa, de ratos no, depende de la óptica que le dé y el momento, porque digamos, no solo tengo que tener una teoría del caso, sino saber cuándo exponer mi teoría del caso. Perdón la larga introducción, No, no, pero no, pero está bien. un tema que como profesional de muchos años de litigación me preocupa, que hasta ahora lo tenemos bastante cómodo, es el acceso al legajo del fiscal, ¿no? Porque se habló bastante en las clases precedentes, yo ahondé un poco en la lectura del Código Procesal comentado de Daray,
Sí. que tiene, a mi criterio, tiene una interpretación un poco optimista, pero yo cuando voy digamos, hay varios artículos, no los voy a nombrar todos, del Código Procesal Penal Federal, pero cuando voy como te gusta decir a vos, a mí también, cuando vas al núcleo duro yo creo que el artículo 230, que es el núcleo duro, le da herramientas al fiscal como para negarte el acceso al levajo hasta después de la audiencia de formalización. Es cierto que por ahí hay normas dispersas que hablan que antes de ejercer antes de ejercer como defensor tenés la opción de ser informado, pero yo veo que ahí, si se agarra de la literalidad del 230 del Código Procesal Penal Federal, tenemos muy limitados nosotros como defensores el acceso a ese legajo, y por lo tanto hasta la audiencia de formalización no creo que podamos construir seriamente una teoría del caso. Perdón lo extenso, No, 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 Mariana. mira, una de las discusiones que las hemos tenido en muchas jurisdicciones es si en realidad la audiencia de formalización, que es la que estuvieron hablando con Nico más que nada, la audiencia de formalización es una audiencia meramente administrativa, como lo es, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que la provincia de Buenos Aires la toma el fiscal directamente, no es ante un juez, sino directamente ante un fiscal y el imputado tiene la posibilidad, según el código, de convocar al juez al efecto, o si es una audiencia realmente en términos acusatorios, ¿no? Adversarial, si es una audiencia en la que se litigue. Se entiende la audiencia de formalización, lo que llaman el llamado declaración indagatoria, lo llaman hablando de la prehistoria, ¿no? En los, en la justicia nacional, ¿no? Y nosotros tenemos la audiencia del imputado, que le quisieron poner ese nombre un poquito más ameno, y los códigos ya de tercera o cuarta generación ya hablan de audiencias de formalización de la cosa, de formalización de la acusación. O sea, cuando el fiscal ya ha obtenido los elementos meramente suficientes como para formalizar el comienzo de una investigación, ¿sí? Y de una imputación formal hacia alguien. Ahí, esta es una discusión que hemos tenido en Rosario, no, perdón, en Santa Fe en general, porque con la reforma al sistema acusatorio, justamente la protesta de los abogados eran que llegaban a esta audiencia sin conocer nada de la imputación. Se desayunaban ahí, no les daban acceso, entonces no podían ir lo suficientemente preparados para hacer ningún pedido a esta audiencia de formalización porque justamente no sabían cuál era la imputación. Y el aliciente es que uno parecería que no tenés muchas posibilidades más que los dichos de tu asistido, ponele y desayunarte de un montón de cuestiones en esta audiencia formal, que bueno, en el caso del Código Federal es frente al juez, ¿sí? El fiscal frente al juez formaliza la acusación y el juez de lo que se tiene que asegurar es justamente de garantizar el derecho de defensa. ¿Cómo garantiza el derecho de defensa? Le exige al acusador que explique cuáles son los hechos por los cuales los acusa, cuál es la evidencia en la cual sostiene esa acusación liminar, ¿sí? O prematura y cuáles serían las consecuencias jurídicas porque esos hechos son delito o no son delito. O sea, una teoría del caso incipiente, por llamarlo de alguna manera, donde lo pone en notificación al imputado para que el imputado empiece a defenderse. ¿Sí? Ahora, no, nada es óbice para que se realice cualquier tipo de audiencia donde yo pueda de alguna manera frenar o litigar sobre los extremos de esa acusación. ¿Sí? Hay posibilidad, todos los códigos tienen reglas genéricas, ahora no recuerdo el federal, genéricas en donde cualquiera de los litigantes puede pedir audiencia al juez con un fundamento, con un objetivo determinado. ¿Sí? Incluso hay códigos que, como me viene a la mente el de San Juan y me viene a la mente el del Chaco, que en realidad hasta puede haber audiencias unilaterales del litigante frente al juez. ¿Sí? Y después el juez verá si convoca una nueva audiencia a las partes y demás. Entonces, pasa un poco eso y realmente, Maxi, lo que te tengo que decir es que es imposible armar una teoría del caso cuando uno no conoce la acusación. Uno tiene que saber de qué se defiende.
Entonces, en esta audiencia, por eso, después de la audiencia de formalización, cualquier medida de prueba debe ser notificada a la defensa, justamente para darle la posibilidad de seguir conociendo la prueba de cargo. La última instancia en términos cronológicos, como dije antes, en el proceso donde se muestran todas las cartas, es en esta audiencia, en la audiencia de control de imputación. Por eso es una audiencia en la que uno ya ahí no puede, es más, se pueden pedir cuartos intermedios cuando hay cosas novedosas, o sea, es una audiencia sumamente flexible. Cuando nosotros hablamos de desformalización del sistema, justamente tiene que ver con esto, la desformalización viene a colación de que no seguimos la lógica rígida de un expediente y estructurado de un expediente, de un trámite burocrático, sino que viene a invitar a la litigación, a la fundamentación, a la contraargumentación, al intercambio, en pos de trabajar sobre la calidad del caso y darle una solución al caso, la que sea, pero darle una solución a ese conflicto, sea con una salida alternativa, sea en un juicio oral. Pero de qué manera es mucho más, por eso las audiencias preliminares se piensan mucho más conciliatorias. Y no se trata, la regla, sobre todo los americanos lo tienen muy claro esto, que son bastante pragmáticos, tienen un montón de efectos, pero hay cosas que son sumamente pragmáticos, justamente de lo que se trata es del juego limpio. El salir, ya te doy la palabra, Mariana, de lo que se trata esto no es de ocultar prueba, porque el precio es carísimo, ni de tergiversar la prueba. Se trata de, el éxito de un juicio va a depender de cómo midas la calidad de tu prueba, de cómo armes tu teoría del caso, o sea, cuál sea tu versión de los hechos fundado en la calidad de la prueba que tengas. Entonces, y en cómo la presentes en el juicio, en cómo presentes tus alegatos, que eso es todo lo que vamos a ver, cómo se presenten sus alegatos, en qué orden presentes a los testigos, de qué manera vayas incorporando la información contenida en sustentos gráficos, materiales, prueba material, prueba documental, prueba pericial, de qué manera lo expongas y de qué manera vayas contando la historia a través de la prueba. Todo eso va a ser, y después de qué manera la fundamentes en un alegato de clausura. Esa va a ser la base de salir airoso o de ser un buen litigante en un juicio oral. No de esconder prueba ni nada. Entonces, esta audiencia es donde ya no queda margen para ningún tipo de ocultamiento de nada. Vos ya ahí vas a tener todo el panorama de cuál es la acusación. Por eso, esta audiencia se litiga y vos tenés que tener claro el tema de los hechos que se van a controvertir, porque en general si no hay hechos controvertidos, ¿qué vamos a ir a discutir en un juicio? Hagamos un buen acuerdo. ¿Se entiende? Sí, sí, Ahora, me quedo tranquilo cuando pienso esa audiencia de formalización como una especie de requerimiento de instrucción actual del Código Levene verbalizado. No me quedo tranquilo cuando lo pienso como una especie de indagatoria. Ahí Nicolás decía que claro, había que no, es sacarse que los viejos conceptos del código anterior, pero son son bien, muchos años litigando con el anterior. exactamente. Pero contando pero muy brevemente una experiencia personal, me pasó a principios de este año en Córdoba, que es un fuero donde Uf. yo no litigo, Bueno, pero acá sí. el antiejemplo de todo esto es Córdoba, chicos, sépanlo. Bueno, sí, sí, Las lo cosas que sufrí estoy en carne escuchando estoy propia, sí, aterrada. lo sufrí en carne propia en enero y febrero, pero me pasó, contando además con el respaldo de un colega local, lógicamente, que tenía una persona detenida, muy cortito el comentario, y fuimos con la persona detenida a la audiencia de formalización, que en Córdoba tiene otro nombre, y bueno, el consejo, porque le dan la palabra, como en el Código Federal, le dan la palabra después de escuchar la acusación, qué hacer al imputado, y en ese caso lo que tuvo que decir es una vez que acceda a las pruebas y veré cuál es la imputación y me pronunciaré, pero digamos, me cuesta verlo, con esto cierro, como un instituto adversarial, algo La tan formalización suele secreto, estar tan... cuestionada. Sí, Parece ser más un acto administrativo, ¿sí? De notificar el comienzo de una investigación que una audiencia que se litigue.
Hay otros códigos que invita a la litigación y la verdad que muchas veces se han cerrado, en caso de flagrancia, por ejemplo, se han cerrado casos en la audiencia de formalización, con una Sí. probation, por ejemplo. Sí, sí, ahí me gusta ¿Sí? mucho más porque como el Código Federal después le da la posibilidad, en la misma audiencia el juez le ofrece la palabra al imputado para manifestar Por para eso. manifestar lo que estime conveniente, mucho no puede manifestar si el legajo del fiscal en el que se basa la acusación es un poco secreto. Por eso, bueno, nada, era eso. Por eso Gracias. ventilarlo, por eso es un buen ejemplo. Ya te doy la palabra, Mariana, esperame un segundito, no me olvidé de ti. Por eso es muy buen ejemplo cómo ha funcionado la flagrancia, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, pero el funcionamiento de la flagrancia invita a pensar esta audiencia de formalización como una primera oportunidad para a lo mejor darle solución a un caso sencillo, lógicamente, porque la flagrancia lo que tiene es que vos te topaste con la prueba, o sea, no necesitas demasiado tiempo más para producir prueba o demasiada prueba más que producir y ya la tenés toda ahí y a lo mejor podés llegar a un acuerdo y cerrar el caso en ese momento. Entonces ahí sí exige la litigación y la confrontación, sin entrar en valoración de la prueba, ¿no? Solamente allanándote alguna salida alternativa. Muchas gracias, Pero, Mariana. lógicamente, son casos que por su sencillez invitan a que eso se pueda hacer, ¿sí? En casos más complejos, deberás esperar armarte un poco mejor, pero vas a tener la posibilidad de, antes del juicio, de que nada te sorprenda en el juicio. Ese es el punto. La posibilidad es que nada te sorprenda en el juicio. Y fijar el objeto del litigio en este momento, previo a él. Vos en el juicio nada te debe sorprender. Vos ya debes conocer bastante tu prueba, ¿sí? Saber el potencial de información que puede tener cada uno de tus testigos, saber con qué testigo vas a incorporar cada prueba, o sea, la información contenida en prueba pericial, en prueba documental, en prueba material y en con qué testigo incorporarla. Vos todo eso, el juicio es para discutir credibilidad, no para que te sorprendan este tipo de cuestiones. Esa es un poco la idea. Por eso también la legalidad de la prueba, discutirla desde antes. Esto es todo resolver ex ante. Ex ante. Hugo, te pido disculpas, pero la dejé a Mariana en stand-by, pobre. 2 minutos. Mariana y después Sí, por Hugo. supuesto. Mariana. 2 minutos. Comparto la preocupación de Maximiliano en cuanto a la tarea de la defensa y de cómo se va a compartir la evidencia. No solo la comparto, sino que crece día a día mi preocupación porque hablando con fiscales o escuchándolos en congresos o charlando con ellos en relación a este tema, ellos insisten, el Ministerio Público insiste en que no va a compartir si no quiere compartir con la defensa. Entonces yo me pregunto, después de la lectura del código, ¿cómo juegan el artículo 256 y cómo juega el 253? Porque cuando yo leo estos artículos, ¿no? En clave de compartir evidencias, no entiendo por qué deberíamos estar preocupados o por qué los fiscales manifiestan que ellos no están obligados a compartir con la defensa la prueba. Entonces, acá es como que la ley, por lo menos la ley procesal, dice una cosa y en la práctica ya se anuncia, porque yo no litigué nunca con código acusatorio adversarial, en la práctica se anuncia como que va a pasar otra cosa. Entonces, ¿por qué deberíamos preocuparnos? Si debieran ellos compartir con todos la evidencia, aún antes de la audiencia del 258. Control judicial anterior a la formalización de la investigación preparatoria. Y en el lugar de arreglo, sí, los llevé a arreglar, pero no las busqué todavía. ¿Vos te vas a la pescadería? Ay, mi amor. Ana, Cuando está bajás, vamos conectada. juntos y las buscamos. Yo Ana también no vi No sé nada. quién es, no sé Está quién es. prendida. Ana No sé quién Durañonas. No la veo. ¿Ya está? Qué rico que va a comer ese señor. O sea, mi pregunta, doctora, es, Hoy a la ¿tendríamos que noche. preocuparnos o podemos utilizar estas dos No, no normas deberías para preocuparte. presentarnos en la fiscalía y decir, a ver qué tenés, porque quiero ir a la audiencia de valoración, la del 258? ¿Será que uno tiene...? Yo por lo menos tengo el vicio profesional de que quiero ir muy armadita siempre y si me puedo presentar antes, prefiero. Salvo que hablemos de Bien. casos muy complejos donde como estrategia ni siquiera convenga mostrar lo que uno va a tener.
Pero Ahora, acá es en claro, casos el 256 habla de que previo a la formalización, el imputado o la víctima que hubiere solicitado constituirse querellante podrá pedir al fiscal información sobre los hechos que fueron objeto de investigación, así como sobre las diligencias practicadas y pendientes de ejecución. En caso de que el representante del Ministerio Público Fiscal se opusiere al pedido, podrá solicitarlo al juez, quien resolverá en audiencia luego de ir a las partes. Acá lo quise leer para no hablar sí, sí. lo quise leer, pero acá me parece que tu preocupación podría estar salvaguardada por este artículo. Sí, pero dice, perdón que los pise, Mariana, dice, te digo porque estuve haciendo un análisis bastante profundo del tema, que dice información y hay una resolución que recomiendo leer a los que les interese el tema, que es de la Procuración General de la Nación, la Sí. 83 del 22, que reafirma el procurador que previo a la audiencia de formalización a la defensa nada. Y prevé excepciones que son muy discrecionales. A los que quieran, ahonden en esa. Resolución No, lo único, Maxi, PGN por lo único que 83 del entiendo, 2022. por lo único que entiendo, igual tuvieron dos clases de audiencia de formalización. ¿Por qué me hablan de audiencia de formalización ahora ustedes? Tuvieron todo el principio. Me están sacando del tema del control de la audiencia de control todo el tiempo. Pero lo que les quiero decir, para mí es fundamental que la defensa, para armar su teoría del caso en toda la investigación, conozca vastamente la prueba, tenga que saber de qué se defiende. Para mí es el principio básico de defensa en juicio. Por eso este artículo para mí es claro. Acá me remite al comentario de otros artículos que no me voy a poner a leer ahora, pero ven como permanentemente habla la posibilidad de solicitar audiencia, ¿sí? Para que la defensa pueda prepararse. Entonces, para mí no hay mucha vuelta en este sentido. No desesperen. Y si no, lo van a poder pedir. Y si no, van a poder pedir una audiencia en donde van a poder intentar alguna solución o plantear lo que les hubiera quedado colgado en la audiencia de formalización. Lo que sí se debe entender también es que en el contexto de una investigación muchas veces no se tienen elementos y se empieza a investigar y se imputa formalmente cuando se tienen elementos suficientes para por lo menos formalizar, ¿sí? O sea, eso también es entendible de parte del Ministerio Público Fiscal, que no anda haciendo formalizaciones a mansalva, sino que primero se asegura, investiga, tiene que tener un tiempo de investigación previa hasta que formaliza la acusación. Eso también tiene toda la lógica, porque tiene la posibilidad de archivar incluso hasta la denuncia más grave, qué sé yo, una entradera con violencia y todo, y no encuentran a los autores. Y la fiscalía empieza a investigar, investigar, investigar. A vos te va a ver el que todavía no está imputado, dice, como para que lo defiendas. Y capaz que no te dan elementos todavía para conocer el legajo. ¿Por qué? Porque no tienen el SNN, todavía no lo tienen individualizado, por ejemplo. O sea, planteémonos también esta posibilidad. Lo que sí creo que si vos tenés una persona que la convocan para una formalización, vos vas a tener posibilidades de responder. La idea es que vos tengas posibilidad de responder a todas las imputaciones. Vos no vas a tener ese problema. No sé qué les habrá dicho Nico con respecto a esto, si se lo plantearon, pero Nico es juez de garantías, hace esto todos los días. Pero volviendo a la audiencia de control, Hugo, te dejé con la palabra colgada. Me Sí, yo entretuve con siguiendo la pescadería y me quedé ahí. sí, que compre salmón. Ah, sí, sí, por supuesto. Sí, 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 Eh, definitivamente. Mirá, la verdad que la preocupación de Maximiliano es una preocupación que es del litigante, obviamente no es generalmente de los magistrados y de los fiscales, nada. ¿Por qué? Porque el litigante es el que llega caminando en términos metafóricos a ver el expediente.
Ahora, si uno lee este código y estas instrucciones de la Fiscalía, de la Procuración, puede correr el riesgo de llegar a esa audiencia de control de la imputación y que te tiren un piano del quinto piso. Nuestro trabajo como abogados siempre es trabajar, Anticiparte. anticiparnos y poder, no te digo atajar un piano, porque nadie lo puede atajar, pero sí por lo menos esquivarlo o ponerte un casco. Pero con este código, la sensación es de que nos vamos a tener que entrenar y pelear un montón, porque es cierto lo que dice Mariana, los fiscales ya están pensando en no darnos ningún acceso. Y esto pasa hoy día también. ¿Por qué? Con el sistema de que el COIROM no está ligado con el LEX, las causas delegadas, los fiscales no te las muestran ni a palos. Tenés que ir al juez y decirle, dígale al fiscal que Es lo que agregue. dice el artículo que decía Mariana, pedirle al juez que Claro, pero el entonces, fiscal. ¿qué es lo que va a hacer el fiscal o qué es el riesgo que tenemos? Que el fiscal va a tener una actuación de 10 meses construyendo su caso sin intervención de nadie, y un día te formaliza el caso y de manera de poder ir a la audiencia de control a los 2 días. O sea, va a tratar de tenerlo en condiciones de formalizar la imputación en el mismo momento que te va a poder hacer la audiencia de La control. audiencia de control, vos decís. Claro, porque nosotros ahora que tenemos la defensa de que sabiendo que hay una imputación, ya sos parte del proceso, pero eso va a desaparecer. Vamos a ser parte después de la formalización y los fiscales, en la forma en que trabajan y las facultades que tienen, pueden tener un montón de meses trabajando un proceso y un día te dicen, mira, te voy a formalizar. Y te formaliza y a los 3 días te pide la audiencia de control. Y Ah, entonces el piano del quinto piso te cayó en la cabeza. no, pero Eso de es alguna manera la, yo la creo que preocupación que me imagino que tiene no, Maxi, yo creo que que tiene vos le Mariana. podés, vos le podés pedir al juez, no, o sea, no hay modo que un juez de control, un juez de garantías, no te dé el tiempo para para preparar tu caso o tu propia investigación, porque el sistema No, no es, invita no es- justamente a que a que pueda haber una investigación autónoma por parte de la defensa. claro, no es un tema de plazo, sino es un tema de igualdad de armas, ¿no es cierto? Bueno, esa es otra cuestión a veces que Estamos en una lógicamente, desventaja enorme. sí. Aparte, yo me preguntaba, ¿qué ocurriría, por ejemplo, en línea, en sintonía con lo que dice Hugo, ¿no? Y lo que estamos charlando? ¿Qué ocurriría si la fiscalía tiene 2, 3, 4 meses para investigar, nos citan a la audiencia de formalización, no obstante nosotros hayamos intentado con anterioridad, porque tomamos conocimiento de que hay una investigación, hayamos intentado obtener medidas, las pruebas no nos las dan, nos dan 48 horas para la audiencia? ¿Qué ocurriría si no nos presentamos? Por ejemplo, pienso, tampoco el código dice qué pasa, estimo que aplicar alguna medida de coerción, que es lo que uno no quiere, por supuesto, pero la verdad que lo que veo, digamos que quizás habrá que hacer camino al andar como siempre, ¿no? Pero veo que esta parte es una parte donde nos debilita muchísimo, además de que, por supuesto, no tenemos cuerpos técnicos y demás, que es un tema que, bueno, el colegio tendrá que trabajarlo un poco Bien, ¿y para dar los medios. quién es en estos roles, quién es el encargado de asegurar la igualdad de armas? El juez, sí, Y bueno, podríamos ir, y obviamente, sí. bueno, y bueno. Entonces, ¿a quién Pediremos le debo aplazamiento. exigir cuando veo mermada mi posibilidad de estar en iguales condiciones que la acusación? Es un poco hacerse camino al andar, pero interpretar la ley de esta manera. O sea, Entonces, a mí no me entra en la cabeza que un juez pueda admitir, avanzar, atropellar a la defensa y no darle posibilidad de defenderse. A mí no me entra en la cabeza que haya un juez de... Yo siempre estuve en juicio, pero a mí no me entra en la cabeza que haya un juez de garantías, un juez de control que permita esto. entonces, Mariana pregunta concretamente sobre el código. Si yo tomo conocimiento, porque citaron a un gerente de mi empresa a declarar como testigo en una causa de contrabando, de evasión, de lo que sea, y el gerente me dice, hay una causa, me preguntaron tal y tal cosa, con lo cual tengo la conciencia cierta de que tengo un proceso en mi contra De que a lo tramitando mejor, claro, lo pueden estar investigando a ¿Existe él. algún recurso para que yo pueda intervenir en ese proceso?
que yo pida que me dejen ver, que me dejen asistir a las pruebas testimoniales, eventualmente aportar. Claro, y eso es lo que, ¿Existe? eso ¿O es tengo lo que que no esperar a la sé, formalización? pero me parece que tenés que esperar a la formalización. Me parece que tenés que esperar. Para mí, la lógica indicaría que tenés que esperar a la formalización. Porque si no formalizan, ¿para qué interveniste? Claro, es que lo que van a hacer es no formalizar. Formalizan cuando tienen el Lo que piano hecho ustedes y tienen que que lo ser tiran a los conscientes 3 de días en que, los... pero lo que ustedes tienen que ser conscientes es que ustedes le tienen que dar el tiempo de investigar y presentar su propio caso. O sea, ustedes no pueden estar en desigualdad de condiciones que la fiscalía. No, no, a mí por eso les digo, a mí no me entra en la cabeza esto. No sé, no sé Bueno, Nico qué le habrá dicho con respecto a esto, porque tenía entendido que lo habían hablado con él el tema de audiencia de formalización. A lo mejor yo lo digo desde la teoría, esto yo puedo hablar desde la práctica, cosas que hago en la práctica y que aplico en la práctica. Desde la teoría les puedo decir esto, pero claro, yo claro. No, no mi veo pregunta refiere admisible. directamente a la audiencia de control, ¿eh? No, no, no estoy yéndome a la audiencia anterior. Pero no puede haber tanta inmediatez entre una y otra. Eso es lo que digo. Porque te tiene que dar un tiempo a vos a armar tu teoría del caso, a preparar tu defensa. O sea, es regla básica de las reglas del debido proceso. Por eso, eso es lo que no. Pero está bien. ¿Se entiende? O sea, vos ¿Se no entiende? Sí, podés, sí. no te Muchas pueden gracias. negar, no te pueden negar tiempo para preparar tu teoría del caso, no te lo pueden negar. Así como vos pedís, ya te doy la palabra, Marínez, ¿eh? Así como yo te doy o sea, vos le tenés que solicitar al juez. A veces, cuando se pedían cosas que a lo mejor uno no tiene posibilidad de conseguir como litigante particular, que decís, bueno, la evacuación de citas, y bueno, el fiscal está obligado a hacerlo. Y vos también tenés la posibilidad de hacer tu investigación autónoma. Y vos para eso necesitas un tiempo. Así como el Ok. fiscal necesitó tiempo para investigar, vos también necesitas tiempo, deberías necesitar tiempo, o si no, solicitárselo al juez. Bueno, el 256, la última parte, Sí, establece la posibilidad de pedírselo al juez por claro. separado y el juez resuelve en audiencias por separado. Uno puede ir unilateralmente a decirle, según dice Bueno, la norma bien, es lo procesal, que después yo les veremos en la decía. práctica qué pasa. Bueno, Pero eso es pareciera lo que como que yo uno les puede ir a pedir auxilio en estos falta casos. ponerlo en práctica. Por eso esto es lo que yo les decía que pasa en Chaco, que pasa en San Juan, las audiencias unilaterales, o sea, los pedidos unilaterales del litigante hacia el juez. Perdón, pero Es habría lo- 20 días. Yo leo que hay 20 días, porque cuando te citan para la audiencia de control de imputación de la que vos estás hablando, Mariana, primero tenés 10 días previos donde te corren vista. Claro. Y Vos después primero sigue, conocés, es lo que claro, hablamos en la última clase, vos primero vas a conocer lo que va a plantear el fiscal en y la después audiencia de dice el control. 2, y después dice el 279, que esa audiencia que se va a fijar es dentro de los 10 días siguientes. O sea, que yo entiendo que hay 20. Claro, puede ser. O sea, ahí ese artículo, que fue el que leímos el otro día, es que la fiscalía tiene que presentar digamos, su requisitoria de elevación a juicio con una base y ponerlo en conocimiento de la defensa para que la defensa... Si no es estéril la audiencia, chicos, si no esta audiencia no sirve si no van preparados. Justamente lo que exige esta audiencia es la preparación de los litigantes. Justamente. María Inés, ¿vos querías decir algo? No, me había arrepentido, en verdad. Ah, bueno, bueno, Pero bueno, no bueno, te pero no, quiero. pero lo que quería comentar era que el caso ese que plantea Hugo, de que citan al gerente de la empresa y qué sé yo, no debería estar cubierto también por la situación del 253, que si el fiscal tiene individualizada a una persona como posible autor o responsable del hecho, tendría que hacerle saber la existencia de la causa e incluso darle la posibilidad de nombrar defensor. Entonces también uno eso lo puede hacer valer en el hipotético caso de que te enteres por un tercero que te están investigando con nombre y apellido. Hacer valer ante el juez, digo, puedes pedir que te formalice incluso, pero sin llegar a Investigación previa tanto, a la formalización. sin llegar a tanto, podés pedir que te den acceso porque ahí dice
que cuando esté individualizado el autor, ¿no es cierto?, se tiene que comunicar la existencia de la investigación haciéndole saber los derechos que este código otorga, entre ellos el de designar abogado particular o defensor público. Sí. Miren, todo lo que yo estoy leyendo hasta ahora, de lo que me acuerdo, siempre la defensa tiene posibilidad y tiempo para preparar su defensa. O sea, es inadmisible que no lo tenga. La verdad que me parece que esa es una discusión que está zanjada, en mi humilde opinión. Pero volviendo a mi audiencia de control, en los últimos 5 minutitos que tengo, en mi audiencia de control de control de imputación, vamos a suponer que ha podido fluir con normalidad toda la etapa de investigación. Tampoco las causas se investigan en 10 minutos. Me parece que ustedes tienen que ver la posibilidad de justamente de tener un control exhaustivo sobre la prueba que va produciendo el fiscal, de tener un conocimiento previo de la prueba que el fiscal ofrece o de cuál es la acusación del fiscal para llevar al juicio, y después capitalizar al máximo esta audiencia de etapa intermedia, que justamente donde ya acá no hay posibilidad de otra cosa más que lo único que puede pasar de sorprendente en el juicio es advertir que existe prueba nueva. En el hipotético caso de que surja prueba nueva en el juicio, justamente debe estar fundamentada de por qué no se obtuvo con antelación o no se conoció con antelación. Y muchas veces, o sea, y si no, no es prueba nueva y no es admisible. ¿Por qué? Porque justamente la parte no tuvo la posibilidad de prepararse para confrontar esa prueba en el debate. Entonces, hasta la audiencia de control, de control e imputación, justamente ahí es donde no hay más vueltas y el litigante, sobre todo la acusación, tiene que mostrar todas las cartas. Y soy yo el que tengo que pensar si voy como una prueba con una teoría del caso autónoma, con una versión autónoma de los hechos, o solamente puedo ir a controvertir y a controlar la prueba de cargo de la acusación. O sea, como litigante no tenemos la obligación de ir con una teoría del caso autónoma, con una versión autónoma, porque yo, toda teoría del caso que presente, voy a tener que traer prueba para acreditar mi versión de los hechos. Si no, me limito a decir que voy a controlar la prueba y abogar por la libre absolución del acusado, de mi asistido, pero no tengo obligación de ir con una teoría autónoma. Ahora, si tengo la mínima posibilidad, no desaprovechen de ir con una hipótesis diferente de los hechos. Tanto es así que la duda va a favorecer al acusado. Así que tengan en cuenta que si van con una versión diferente, sí van a tener que ir con prueba que respalde esos, esos hechos que supuestamente quieren acreditar. ¿Sí? Partamos de esa lógica. De las versiones se acreditan. Todos los hechos, yo no sirve que los diga, sino que los tengo que acreditar. ¿Sí? Los dichos de los abogados no son prueba. Entonces, no son prueba para declarar pertinente y consecuentemente no se va a producir en el juicio. ¿Sí? El temita que nos quedó es el de los testigos comunes. Nos quedaron varios temitas, los testigos comunes y los acuerdos probatorios. Pero bueno, los testigos comunes, que también es un temón, cuando adhieren a la prueba de la contraparte. ¿Para qué si yo tengo un conjunto de pruebas que trae el fiscal, que me dice el fiscal, yo con todos estos testigos voy a poder acreditar la culpabilidad? ¿De qué me sirve a mí como contraparte proponer a los mismos testigos? La Y única manera que me pueden servir, por si lo deciste. y si lo desiste, era un testigo que iba a declarar en contra de mis intereses. ¿Para qué lo Bueno, quiero? a ver, puede ser, puede depender de la interpretación de cada uno. Yo he tenido Ah, casos bueno, de la misma prueba, claro. entonces
Lo que vos me estás diciendo, Sergio, es que vos irías con una teoría autónoma y a lo mejor ese testigo parcialmente puede Exacto, servir para acreditar parte de los hechos que vos querés acreditar. Entonces, exactamente. en ese caso, vos vas a tener que fundamentarle al juez que ese testigo de la fiscalía en este contexto va a poder acreditar determinada cuestión. Pero lo tenés que fundamentar, porque en general, si yo tengo un testigo que es el que acredita que el arma homicida la tenía el tipo y lo veo salir corriendo, ¿para qué lo quiero yo? Si no viene mejor, porque no se va a poder acreditar que lo vio con el arma, que lo vio salir corriendo. ¿Se entiende a lo que voy? ¿Estoy siendo clara? Entonces, esto de los testigos comunes hay que desmitificarlo también. Yo no, yo, ¿de qué sentido tiene adherirme a la prueba que me va a acreditar la culpabilidad de mi asistido? No me adhiero a nada, si no vienen mejor. No pueden probarlo. ¿Se entiende a lo que voy? Y cuando yo trabajo la propuesta de testimonio de testigos, yo empiezo a analizar toda esa prueba documental, toda esa prueba material, hablo de un video, hablo de un arma, hablo, no sé, de una foto, ¿cuál es el mejor testigo para incorporar ese elemento material, esa información, ese documento? Por eso después, en la clase, no solo la clase que viene no la tenemos, tenemos la otra. Lo que vamos a ver es cómo es toda esta prueba que yo ofrezco y fundamento desde la relevancia, cómo voy a producir toda esa información en el juicio. Y por qué la lógica de incorporar por lectura no existe. Porque yo no incorporo nada por lectura, yo todo lo produzco en el contexto de la oralidad. ¿Se entiende? La prueba no la va a leer el juez. El juez tiene que fallar con lo que va a escuchar de lo que le digan los testigos en el juicio. El juez no va a tener un expediente, no va a tener la documentación, o no debería. ¿Se entiende? Esa información debe ventilarse y producirse en la audiencia, salvo que la acuerden probatoriamente. Si las partes acuerdan probatoriamente, lo que tenemos que tener en claro, ya en el último, bueno, ya me pasé el tiempo, es que lo que acuerdo probatoriamente no son pruebas, son hechos. ¿Me siguen? Yo acuerdo la existencia de hechos. ¿Puede el juez pedirme documentación respaldatoria? Fulanito murió como consecuencia de un disparo de arma de fuego. Bueno, a ver la autopsia, sí, tiene un orificio de entrada, un arma de fuego, ¿sí? Puedo acordarlo probatoriamente. No me interesa traer al perito, que el perito que hizo la autopsia me corrobore que no me interesa. No voy a discutir que se murió por un disparo de arma de fuego. ¿Se entiende a lo que voy? Acuerdo probatoriamente. ¿Está controvertido que fulanita, la víctima, murió por un disparo de arma de fuego? No, no va a estar controvertido por las partes. Podemos controvertir la autoría, podemos controvertir el modo de ejecución, el modo en que se sucedió ese disparo, podemos discutir otras cosas. Ahora que fulanito murió por un disparo de arma de fuego, está fuera de discusión, está muerto. Y por un disparo. No lo voy a discutir. ¿Qué quiere decir? Que no voy a producir prueba al efecto. Voy a ponerme de acuerdo con mi contraparte porque son hechos que no me interesa controvertir. ¿Se entiende la lógica? Entonces voy al juicio a producir la prueba y a controlar la prueba sobre los hechos que sí están controvertidos. Si mi asistido fue o no fue, de qué murió o de qué no murió. ¿Se entiende? Esa es la diferencia y el trabajo exhaustivo que tenemos que hacer en estas audiencias preliminares.
e ir al juicio sin sorpresas. Llegamos al juicio sin ningún tipo de sorpresas, teniendo claro que vamos a presentar dos versiones diferentes sobre los hechos y verán cuál es más creíble de las dos. ¿Sí? Bueno, chicos, lamento decirles que son las 2 de la tarde. Bueno, no sé si lo lamento. No sé si lo lamento, es una buena noticia. Son las 5, así que bueno, los voy a liberar. Espero que se hayan quedado con más dudas que certezas, porque de eso se trata un poco esto. Y yo los vuelvo a ver, no me acuerdo bien la fecha, pero sé que es el miércoles que viene, no, creo que el siguiente los vuelvo a ver ya trabajando sobre la etapa de juicio, ¿sí? No sé cuándo, pero en un miércoles siguiente nos volvemos a reencontrar. Así que bueno, un saludo Bueno, a todos Gracias, y muchísimas Mariana. a gracias. disposición Gracias. para cualquier cosa. Gracias. Gracias. Adiós, que estén bien. Adiós. Chao. Adiós.